cierta edad, lo siento por usted, pero le damos gloria a Dios por estar aquí ante la presencia del Señor. Como Dios hermano, mi nombre es Belio Mojica, soy miembro de la Iglesia Bautista Nueva Vida, aquí en Mayagüez, en Barrio Balboa, frente al supermercado Mr. Special. Traigo un saludo de parte de toda la congregación aquí presente y de nuestro pastor hermano Luis Cuadrado, por el cual damos gloria a Dios por tenerlo. Estuvimos casi un año sin pastor y damos gloria a Dios porque en menos de un año el Señor nos concedió la bendición de tener un varón que junto a su familia dirija la congregación. Pedimos sus oraciones para que el Señor siga bendiciendo el trabajo que estamos haciendo allí en el pueblo. Seguimos orando por ustedes, que el Señor siga ampliando el horizonte, ampliando las puertas, abriendo los caminos, para que su palabra corra libremente y las almas lleguen al conocimiento de Jesucristo antes de que sea eternamente tarde. Porque algún día la puerta se cerrará, algún día todo esto acabará. Y estamos a tiempo todavía para buscar del Señor, conocerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas y honrarle en lo poco o lo mucho que nos quede, darle la gloria a Él por todo. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quisiera que me acompañara en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, hoy voy a hablar de un tema que a mucha gente no le gusta que se hable en las iglesias. Y como yo no soy de esta iglesia, pues no. Pero damos gloria a Dios por eso. Porque a mucha gente cuando se le habla de ese tema, como que ya vienen a tocarme lo que no me gusta que me toquen, ya vienen a hablar de lo que no me gusta que me hablen. Pero vamos a ver lo que la Biblia tiene para nosotros. Este es un tema que yo soy maestro de escuela dominical de adultos allá en nuestra iglesia y llevo un poquito más de un mes trayendo este tema como estudio bíblico allá en la iglesia. Así que lo que he dado un mes lo voy a dar aquí en un ratito. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice allí la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Y del tema que vamos a meditar en esta mañana es ese mismo. Vamos a hablar de dar. Amén. Oremos. Padre glorioso, en este momento estamos en tu presencia, rogando, Señor, tu dirección de lo alto, que tu Espíritu Santo haga el trabajo para los cuales es enviado, para convencernos a nosotros del pecado, de justicia, de juicio, y enseñarnos y guiarnos por toda la verdad. Ayúdanos, oh Padre amado, a que salgamos hoy no solamente como oidores, sino hacedores de tu palabra. Aleluya. Gracias por este buen tiempo, por este buen día que hemos estado aquí en tu presencia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando a la gente se habla de dar, muchas veces, o más del 90% de las personas creen que le van a hablar de dinero, de diezmar y de ofrendar. Ese es el trabajo allá del pastor. Yo no te vengo a hablar ni de diezmo ni de dinero, no te vengo a hablar de eso. La Biblia menciona esta palabra en toda la escritura unas 2565 veces. De esas 2565 veces, aproximadamente unas 225, 226 solamente se mencionan en el libro de Génesis, pero no las vamos a ver todas. Amén. Si no, imagínense, estaríamos aquí hasta que. Pero quiero que veamos un ejemplo que la Biblia nos da en el pueblo de Israel. Porque cuando nosotros hablamos de dar, hermanos, queremos que veamos que es un tema muy extenso, un tema muy importante que debemos conocer muy bien como cristianos. Y te voy a decir el porqué en esta mañana. Éxodo capítulo 25, acompáñame ahí, Éxodo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Saben que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios. Dios tuvo que manifestar su poder a través de 10 plagas
para hacer que el pueblo, especialmente el pueblo egipcio, estuviera convencido de que el Dios, Jehová de los altos, era mucho más fuerte, más poderoso, más grande, más sublime que todos los dioses juntos que tenían los egipcios, incluyendo al Dios más grande que ellos tenían, que era el faraón. Y Dios sacó, la Biblia dice que sacó con manos firmes, con manos fuertes al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, para llevarlo a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Pero la Biblia nos dice que en el camino Dios se reúne con Moisés allí en el monte cuando llegaron al monte de Sinaí, y Dios habla con Moisés allí en el monte y le empieza a dar no solamente las leyes que llamamos como los 10 mandamientos. La gente se cree que solamente Moisés tuvo allí un ratito y que le dio los 10 mandamientos y nada más. No, fueron 40 días que estuvo allí en ese monte, y durante todo ese tiempo Moisés estuvo cogiendo clases de leyes bíblicas, pero también una clase muy importante, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 25 vemos a Dios hablando con Moisés, dándole estas instrucciones. Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y hablaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le dio a Moisés una clase de ingeniería, de arquitectura, de todo lo que Moisés necesitaba hacer, la medida exacta de cuánto tenían que medir las telas, cuánto tenían que medir las tablas, cuánto tenían que medir las barras, cuánto tenía que medir el tabernáculo, cuánto tenía que medir el propiciatorio, cuánto oro, cuánta esto. Toda esa clase Dios se la dio a Moisés. Mi hermano, nosotros tenemos que aprender esto. Dios quiere que nosotros aprendamos a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado, que Dios nos dio, que ha dado a su Hijo. El primero que pone en práctica el dar es Dios. Dios nos da su misericordia, ¿cuándo? Todos los días. Salmo 135 dice que su misericordia es nueva, ¿cuándo? Todos los días, todos los días, todos los días. La misericordia de hoy no es la misma que Él tuvo para con nosotros ayer. La de hoy es nueva, y mañana va a ser nueva, y después nueva. Gloria a Dios. Dios nos da su luz, nos da el viento, nos da el aire que respiramos, nos da la vida. ¿Qué cosa usted tiene que Dios no se lo haya dado? ¿Qué cosa nosotros tenemos que Dios no nos lo haya dado? Que no provenga de Dios, que no venga de la presencia, de la gracia y la misericordia y la provisión de Dios. Todo lo que tenemos viene de Él. Y Dios nos enseña a nosotros. Dios le está diciendo a Moisés: dile a los hijos de Israel. Es por eso, hermano, que lo primero que usted y yo tenemos que aprender en cuanto a dar es que este mandato es para los hijos. Muchas personas se molestan en las congregaciones cuando se les habla de dar. Pero mira, el mandato es para los hijos. Por eso Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos. En esa congregación que había allí en el desierto, de esos casi 4 millones de habitantes, no todos eran judíos, no todos eran israelitas, porque de Egipto también vino mucha gente que no era parte del pueblo de Israel, simplemente que quiso irse con ellos, quiso compartir con ellos, y abandonaron Egipto y se fueron. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, usted lee allí en Éxodo capítulo 12, que el faraón los mandó a salir apurado, y dice esa noche los mandó a salir. Dice que Dios le mandó al pueblo de Israel que fueran al pueblo de Egipto y le pidieran oro, plata, piedras preciosas, telas, todo ese material. Uno se pregunta: ¿de dónde saldrían todos esos materiales? El pueblo de Egipto se los dio, ¿para qué? Para que se apuraran a irse.
toma y vete, sí, llévate lo que quieras, pero vete. Ellos salieron apurados de Egipto por mandato de Dios. Pero nosotros vemos aquí en este versículo, capítulo 25, versículo 2, que fueron los hijos de Israel a quienes Dios mandó a dar. Usted lo encuentra allí en el capítulo 27, versículo 20. Dice que Dios le dice, mandarás a los hijos de Israel. Lo encontramos en el capítulo 35, versículo 4, dice los hijos de Israel. En el capítulo 35, versículo 10 dice los sabios de corazón. ¿Quiénes son los que deben dar? ¿A quién es el mandato para dar? A los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Nosotros no somos israelitas, pero sí somos hijos de Dios. Porque hemos sido comprados con precio, no con oro ni plata, sino con una sangre de un cordero inmolado desde antes de los principios del mundo. Aleluya. Usted ha sido comprado. Gloria a Dios. Usted le pertenece a Dios. Santo. Usted es hijo de Dios. Porque somos hechura suya. Amén. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender a dar. Ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué dieron al pueblo? ¿Para qué Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel? Dios le estaba pidiendo, si usted ve allí en el capítulo 25, versículo 8, harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí. ¿Para qué ellos necesitaban dar? Para hacer, mire, escucha, hacer la obra del Señor. Aleluya. ¿Qué era lo que necesitaba hacer? Hacer la obra del Señor. En ese momento ellos necesitaban construir un santuario, un templo, como estamos aquí ahora. Y construirlo. Porque el Señor había dicho, dice allí en el versículo 8, habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Nosotros sabemos que Dios quiere hablarnos a nosotros. El pueblo de Israel necesitaba que Dios les hablara. Y Dios les mandó, vamos a construir algo para que allí yo me manifieste, yo me dé a conocer. Y yo le voy a hablar a Moisés y Moisés le va a hablar al pueblo en un lugar que ellos van a reconocer como un lugar santo, separado, apartado para mí. A donde ellos iban a llevar la ofrenda, iban a llevar los sacrificios, donde ellos iban a llevar en la familia, donde el pueblo iba a saber, donde iban a conocer, mira, allí está Dios, allí está Dios. Allí es donde Dios se manifiesta. Y los hijos, los jóvenes, los niños aprendían, no, mira, ese lugar es santo porque allí está el Señor. Dios le dio instrucciones a Moisés, tú vas a escoger a una tribu. Y Dios escogió a la tribu de Leví para que sirvieran como sacerdotes, como administradores del tabernáculo. Era esa tribu la escogida por Dios para cargar la madera, cargar las cortinas, cargar las telas, para presentar los sacrificios como sacerdotes, para salir el sumo sacerdote de esa tribu. Era esa tribu escogida para Dios. Pero todo el pueblo estaba mandado, todos los hijos de Dios estaban mandados para dar, para que el santuario fuese hecho. Si usted va allí a 2 de Reyes capítulo 4, usted va a encontrar allí en 2 de Reyes capítulo 4. Vamos a ir un momentito allí. 2 de Reyes capítulo 4. Versículo 8 en adelante. 2 de Reyes capítulo 4 encontramos allí el profeta. Y la Biblia nos habla allí en ese capítulo, en esa porción, acerca de una familia que el profeta visitaba constantemente cada vez que iba a esa ciudad. 2 de Reyes capítulo 4, perdón, estoy en primero. 2 de Reyes capítulo 4, verso 8. Una familia a quien el profeta visitaba constantemente. El profeta Eliseo cada vez que iba a esa ciudad iba a casa de esa familia. Y dice allí en el versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Cuando es importante quiere decir que mira, así, de caché, de chavo. Una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Siempre que él iba a esa ciudad, esa señora lo recibía y le daba albergue, le daba comida. O sea, esa señora sabía dar. Están cogiendo la idea, no estoy hablando de chavo. Y esa señora siempre le daba albergue, siempre le daba la bienvenida, siempre le daba acogida al profeta cuando llegaba.
Dice la Biblia, usted va a leer en esa porción con un momento Eliseo, hablando con su sirviente, con Giezi, le dice, tenemos que hacer algo por esta señora. Tenemos que reunirnos con ella a ver qué ella necesita. Y ellos se reúnen con ella y le preguntan, ¿qué tú necesitas? ¿Qué te hace falta? La señora dice, bueno, no me hace falta nada, todo está bien. Pero Giezi le hace de saber a Eliseo que ella no tenía hijos. Que ella no tenía hijos. Y dice la Biblia que Eliseo la manda a buscar y habla con la mujer y le dice, Dios va a permitir que tú tengas un hijo. Y la Biblia dice, en la palabra del Señor, versículo 16, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Sabe usted lo que nosotros, por eso la Biblia dice que más bienaventurado dar? Porque esta mujer recibió bendición por dar. Amén. Esta mujer le abrió su casa a este profeta, le abrió su casa, no solamente su casa, todo lo que ella tenía se lo daba a Eliseo. Y Dios la bendijo a ella con una de las bendiciones más grandes, o con la bendición más grande que cualquier mujer pueda tener sobre esta tierra, es poder tener un hijo. Son bendiciones. Son bendiciones. Nosotros damos ¿para qué? Para recibir. Nosotros damos para recibir. Esta mujer dio y recibió la bendición del Señor. Nosotros damos, mire, ¿sabe usted que nosotros damos para edificar? Cada vez que usted se sienta con un joven, con un niño, con un adulto, con un enfermo, para orar por él, para hablar con él, para testificarle, para animarlo, para darle un testimonio, usted está dando, le está dando parte de lo que usted tiene. Le está dando su testimonio, le está dando su experiencia, le está ayudando a esa persona a edificarse, para que se edifique en la vida espiritual. Y nosotros damos para edificarnos. ¿Sabe usted? Mira, me gusta esta porción. 2 Corintios, capítulo 9. Vamos al Nuevo Testamento. 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos? ¿Por qué los hijos de Dios damos? 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. Ponle el verso 6 para que cojamos el contexto completo. Dice 2 Corintios 9, 6 en adelante, dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Esa es la ley. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Pero mira lo que dice el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Poderoso, gloria a Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que te falte. ¿Para hacer que te falte? No, la palabra dice que abunde. ¿Y qué quiere decir abundar? Que haya de más. No, mire, no es que haya lo suficiente, porque la palabra abundancia no quiere decir que es suficiente. La palabra abundancia es que más que suficiente. Que abunde. Y la Biblia habla también de que de sobreabundancia. Gloria a Dios. Amén. Dice cada uno, verso 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que da siempre tiene. ¿Escuchaste esto? Por ahí la matemática, aquí como que la matemática va al revés. Porque los economistas dicen que el que guarda siempre tiene. No. Con el Señor no es así. Este versículo nos dice lo contrario. Porque si yo tuviera que guardar para siempre tener,
Entonces aquí el Señor se equivocó, porque aquí el Señor lo que me dice, que Él es poderoso para permitir que en mí haya abundancia, para que yo siga siempre dando, y siempre que siga dando, siga teniendo. ¿Para qué? Para seguir dando, y seguir teniendo, para seguir dando, y seguir teniendo, para seguir dando. Así es como es Dios, así es el poder de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros no lo entendemos. ¡Qué bueno! Por eso es que se llama fe. Porque si lo entendiéramos no sería fe. Y las cosas buenas de parte de Dios, miren, hermano, vienen por fe. Vienen por la fe. Es por eso, miren, que nosotros tenemos que aprender a dar así, por fe. Hay una porción que a mí me gusta mucho, que es en 1 Reyes, capítulo 17, con el profeta Elías. ¿Sabe que Elías oró? La Biblia dice en Santiago que Elías oró a Dios y no llovió por 3 años y medio, y él volvió a orar y llovió. Pero durante ese tiempo de sequía, Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta, y allí en Sarepta tú vas a encontrar una viuda y ella te va a ayudar. ¿Y qué hizo Elías? Se fue a Sarepta, y allí en Sarepta encontró a una mujer. Y cuando vio a la viuda, le dice, dame de comer, dame de beber. Y ella le dio agua. Dame de comer. Y él le dice, mira, yo estoy buscando, vamos a ponerlo en español puertorriqueño, yo estoy buscando un canto de leña, un poquito de carbón, para hacer un par de taquitos, de tacos de eso, de torta, para que mi hijo coma, yo como, y mira, se acabó porque no había nada para comer. Se había acabado la comida. Y nos iremos a morir. Eso era lo que sucedía. Pero si usted lee esa porción allí, usted va a encontrar que Dios le dijo a Elías, vete allí a Sarepta porque yo le he dado órdenes a esa mujer. Pero si usted sigue leyendo, usted no va a encontrar en ningún sitio a Dios hablando con la mujer y la mujer diciéndole a Elías, Dios me ordenó hacerlo. No lo dice, léalo, 1 Reyes capítulo 17. Y encontramos allí a esa mujer preparando la comida, porque el profeta de Dios le dijo a la mujer, por cierto, el aceite y la harina no te faltará. Después que ella le dio comida al profeta, ¿le faltó el aceite y la harina a esa mujer? No. Todo el mundo, todo el vecindario muriéndose de hambre, pero ella tenía comida en su casa. ¿Usted sabe por qué? Porque ella dio por fe. Ella dio por fe. Si ella pudo haberle dicho, no, muchacho, estás loco. Búscate a alguien por él. Yo sé que tú eres profeta de Dios, pues mira, tú eres profeta de Dios, pues ora a Dios que esa piedra se convierta en pan. Ora a Dios que te caiga una vaca muerta cocida del cielo, cualquier cosa. Órale a Dios, tú eres profeta de Dios. ¿Cuánto va a venirme a pedirme a mí? Mire, y tenía toda, viuda. Viuda, ¿qué quiere decir viuda? Que no tiene marido. Que no tiene marido. Que está sola. En aquel entonces no habían cupones, no había nada de eso. Ella tenía que trabajar. ¿Pero dónde iba a trabajar? Porque no estaba lloviendo. No había comida. No había comida en el palacio, imagínense, iba a haber comida en la casa de esa señora. Y estaba un muchacho que ella tenía que procurar, proveer para él. ¿Pero de dónde? ¿Y qué le dice ella? Mira, lo que estamos buscando es simplemente lo último que nos quede y nos vamos a morir. Porque no hay nada más. Pero ella confió. ¿Confió en Elías? No. Confió en el Dios al cual Elías servía. Y mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a dar confiando en que Dios hará con nosotros de la misma forma como hizo con esta mujer, que en mi alacena no faltará comida. Se llama fe. Se llama fe. Pero no solamente eso. Si volvemos otra vez a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, hay que ver cómo es su fe.
Si su fe, mira, es más pequeña que un grano de mostaza, o si su fe es como un grano de mostaza, el que siembra generosamente también segará. Pero veamos esto, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y no solamente eso, dice, no con tristeza. Ay, yo tengo que hacerlo. ¿Y por qué no lo hace Víctor? Víctor lo conoce. Ustedes conocen a Víctor, ¿verdad? Sí. No con tristeza. Y mira, ni por necesidad. Ni por necesidad. Ni por necesidad. Hermano, ¿sabe usted? Usted y yo damos conforme a nuestra voluntad. Vamos a Éxodo capítulo 25, donde empezamos, para que veamos eso. Éxodo capítulo 25, versículo 2, Dios, hablando allí a Moisés, le dice ahí en el versículo 2, bien claro, Éxodo 25, 2, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y no solamente de su voluntad, dice, de corazón. Mire, es como yo le digo a los hermanos en nuestra iglesia, usted nunca dé por obligación. Si usted se siente obligado en dar, no dé. No dé. No dé. No dé. Mire, no dé. ¿Usted sabe por qué? Porque la obra del Señor se hace de voluntad. La obra del Señor se hace de corazón. No por obligación. Dios no le está diciendo que caiga, que oblígalo, porque si no lo hace, mira, le voy a enviar rayos del cielo. No. Dios le dice a Moisés, aquel varón de voluntad, de corazón, aquella persona que quiera hacerlo. Dios sabe quiénes son, pero nosotros tenemos que conocerlo bien. Mira lo que dice en el capítulo 35, aquí mismo en Éxodo 35. Éxodo 35, versículo 20. Éxodo 35, versículo 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Por qué? Allí ya Moisés había bajado del monte, ya Moisés le había explicado al pueblo de Israel, mira, esto es lo que Dios me ha mandado a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, leerlo allí en el capítulo 35, estas son las instrucciones que Dios me dio, esto es lo que tenemos que construir, esto es lo que tenemos que hacer, porque Dios quiere tener un santuario, un lugar en donde se reúna con nosotros, un lugar en donde se manifieste, un lugar del cual nos hable. Y dice allí en el versículo 20, toda la congregación salió al frente de Moisés, y dice, de los hijos de Israel, recuérdense en eso, y vino, verso 21, ¿vino quién? Todo varón a quien su corazón estimuló. Pregunta, ¿fue toda la congregación la que volvió? No. Estamos hablando de casi 4 millones de habitantes. ¿Pero volvieron todos? No. Y eso es lo triste, hermano, que eso, mire, si sucedía en aquel entonces, sucede hoy en día en el pueblo de Dios. Es por eso que yo te quiero invitar a que piensen en esto, dice el versículo 21. Vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová. ¿Para qué? Para que la obra del tabernáculo, ¿para qué? Para la obra del tabernáculo, para la obra del Señor. Dice el verso 22, volvemos allí, verso 21 terminamos, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Mira lo que dice ahí, todos los voluntarios del corazón. ¿Vinieron obligados? No, la obra del Señor no se hace por obligación, mi gente. Usted nunca se sienta obligado a hacer la obra del Señor. Si el pastor hace una invitación, hermano, necesitamos pintar el templo, si necesitamos recortar las gramas del patio, si necesitamos lavar los vehículos, si necesitamos visitar a los enfermos, si necesitamos tirar el tratado, si necesitamos invitar más gente a la iglesia, si necesitamos tirar el techo. Mire,
¿Sabe quiénes son los que van a responder? Los voluntarios de corazón. Aquellos que tienen en su corazón el deseo, el anhelo, el amor hacia el Señor para hacer su obra. Esos son los que hacen la obra del Señor. Esos son los que hacen la obra del Señor. Dice ahí, voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes de toda clase, joyas de oro. Todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñida de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrendas de plata o de bronce traía a Jehová. Miren la expresión en estos versículos. ¿La traían a dónde? A Jehová. ¿Por qué? Porque lo que nosotros damos, ¿lo damos para quién? Lo damos para el Señor. Amén. Esa es la actitud que debe haber en nuestro corazón. Todo es cuestión de actitud, mi gente. Y cuando hablamos de un corazón voluntario, es cuestión de actitud. ¿Cómo está su actitud para el Señor? ¿Cómo está su agradecimiento para el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón de agradecido para el Señor? Así es como se mide nuestro agradecimiento dando para el Señor. Dice allí el versículo donde estamos, versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino de pino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres, escúchate esto, escuchen chicas, las chicas. Todas las mujeres que, ¿sabias de qué? De corazón. ¿Cuál es la palabra clave en todo esto? Corazón. ¿Cuál es mi actitud? Mi hermana, mi hermano, varón, adulto, joven, niño. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener para el Señor? Yo debo tener una actitud de corazón voluntario. De corazón voluntario. Dice allí, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, hilaron pieles de cabra. Los príncipes, ¿dónde están los príncipes? Cuando habla de los príncipes, se refiere a quiénes? A los que tenían, mira, mucha plata y mucho oro en aquel entonces. Trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel. Vuelvo otra vez a expresarse, Dios es bien claro en esto. Ahí no dice toda la congregación, ahí no dice todo el mundo. Ahí la Biblia dice de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda, y vuelve y te repite la palabra voluntaria a Jehová. Gloria a Dios. No a Moisés, no a Aarón, a Jehová. A Jehová. Dice ahí, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Mire, hermano, mira lo que la Biblia dice. Usted y yo tenemos que aprender a dar a Dios de corazón voluntario. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a darle a Dios? Nosotros vamos a darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Nosotros vamos a darle a Dios de lo que nos ha dado. ¿Qué le dio, por ejemplo? ¿Qué le dio Bezaleel? ¿Qué tenía que hacer él? ¿Darle qué? Su conocimiento, la sabiduría, su arte. Pero ¿quién le había dado a él ese arte, esa sabiduría? Dios. ¿Quién le puso en el corazón a él de darlo? Dios. Mi hermano, de eso es lo que estamos hablando. O sea, nosotros tenemos que aprenderle a darle a Dios de lo que Dios nos ha dado. Usted no puede darle a Dios de lo que Dios no te da. Amén. Amén. No puede. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Usted no puede ofrecerle a Dios lo que usted no tiene. Eso Dios lo sabe. Y usted y yo debemos saberlo. Nosotros tenemos que aprender
aprender a darle a Dios de lo que sabemos, de lo que tenemos. Lo necesario, mire, ¿qué dieron ellos? Lo necesario para que la obra del Señor se hiciera. El oro, la tela, la madera, todo era lo necesario. Si hoy en día se fuese a construir un templo, pues entonces el pastor dice, hermano, necesitamos alguien que sepa montar bloque, amarrar varilla. Pues mira, gloria a Dios, Señor, si el Señor provee un carpintero, un ingeniero, un arquitecto o cualquier, o sea, y usted siente en su corazón el deseo de hacerlo, hermano, eso es de lo que Dios está hablando en su palabra. De cómo está nuestra actitud para darle a la obra del Señor. Pero no solamente en eso, en cuanto a construir cosas así para el Señor. Mira lo que dice el versículo 34, hablando de este hombre a quien Dios había escogido para hacer, para hacer esa obra gloriosa. Dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Hermano, ¿cómo se repite la palabra corazón? Porque eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Que la obra del Señor se hace ¿con qué? Con el corazón. No estoy hablando del bolsillo. ¿Usted sabe por qué? Porque antes de que se mueva el bolsillo, se mueve el corazón. Si el corazón no se mueve, no se mueven los pies, no se mueve la mano, no se mueve el cerebro y mucho menos se mueve el bolsillo. Mucho menos se mueve el bolsillo. Nosotros debemos darle al Señor de nuestras habilidades. Y como dice allí la palabra, enseñar. Ahorita en la clase los varones están hablando acerca de eso, de la disciplina y todas esas cosas y todos esos asuntos para con los muchachos. Y es lo que la Biblia nos enseña. Que nosotros tenemos que aprender a dar. Mira lo que dice 2 Timoteo. Para que veamos ese punto ahí bien interesante. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 del apóstol Pablo hablando allí con el joven Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, escúchate esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Biblia dice que nosotros tenemos que darle a Dios, y lo leemos allí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Tenemos que dar según hayamos prosperado. Miren mi gente, mirad esto. Se supone que si usted lleva un año de convertido, usted sepa más de Dios ahora que hace un año. Y si usted lleva 20 o 30 años de convertido, se supone que usted sepa más de Dios, mucho más de Dios, de lo que sabía antes de convertirse. Y usted me dice, pero ¿qué tiene que ver eso con dar? ¿A quién tú le has dado de ese conocimiento? ¿A quién tú le has enseñado, instruido de la palabra de Dios conforme al conocimiento que tú tienes de ella? Ok, yo estoy esperando que el pastor vaya a visitarlo. Mira, no. Dale tú. Allá el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Alabado sea el Señor. Con ellos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Oh, pero son mucha gente. Oh, que mucha gente. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que proveer. Dios proveyó y multiplicó los panes y los peces. Seguro que sí. Porque, mi hermano, mire, Dios está dispuesto a multiplicar y a bendecir. Dios está dispuesto a que nuestra alacena siga llena. Dios está dispuesto a que sigamos teniendo, cada vez que demos, sigamos teniendo para seguir dando y seguir dando y seguir dando y seguir teniendo. Mi hermano, Dios espera que el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, usted se le imparta a alguien. Que usted y yo nos convirtamos en ganadores de alma. Que usted y yo también, mire, la Biblia dice que las ancianas le enseñen a las mujeres más jóvenes
a cómo ser buenas esposas. ¿Eso es dar? Sí, eso es dar. Y eso también se puede aplicar por los varones, que los ancianos nos sentemos con los más jóvenes, a enseñarles a ellos cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos. Seguro que sí. Eso es dar. Eso es dar. Que nosotros nos preocupemos por nuestros niños y nuestros jóvenes, a que ellos conozcan de la palabra de Dios. Mi hermano, nuestra sociedad se está quedando sin jóvenes, usted lo sabe. Más del 90% de los asesinatos cada año en nuestro país son de personas de menos de 30 años de edad. Todos los muertos, menos de 30 años de edad. ¿Y en dónde está el problema? ¿En el gobierno? No. El problema está, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño. Al niño hay que instruirlo. O sea, al niño hay que darle conocimiento de la palabra del Señor para que ellos aprendan desde niños a temer a Dios. Para que cuando ellos sean viejos, adultos, maduros, sigan temiendo a Dios. Y nosotros, hermanos, miren, tenemos el mandato de Dios a darle conocimiento de la palabra de Dios al mundo. Y llevar nuestro mensaje, y llevar nuestra enseñanza. Pero dice allí en 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. 2 Corintios 8, 12 dice: porque si primero hay la voluntad, ahí caemos otra vez a lo mismo. No lo haga por obligación. Aleluya. Vamos a hacerlo por amor. Vamos a hacerlo por amor. ¿Por qué pasa? Mire, yo le doy gloria a Dios. Yo soy director, los hermanos que me conocen saben que yo soy el director del programa de Oanza en la iglesia. El programa de Oanza es un club bíblico para niños, desde el primer grado en adelante. Estamos teniendo ahora mismo una asistencia, vienen por la noche, de unos 34 o 35 jóvenes, entre la edad, le digo, de 7 años hasta 17, 18 años. Y le damos gloria a Dios por eso. Pero para que eso suceda, tuvimos que dar de nuestro tiempo para tirarnos a la calle a visitar a esos muchachos. Tuvimos que dar de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento para hablarles de la palabra del Señor a estos muchachos. Salud. Y hablar con los padres. Ahora estamos viendo a los padres de esos muchachos llegar a la iglesia. Pero tuvimos que dar de nuestro tiempo. Es fácil decir, no, eso le toca a fulano, eso le toca a sultano, eso le toca a mengano. No. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel. El mandato es para usted, el mandato es para mí, el mandato es para todos los hijos. Si usted es hijo o hija de Dios, el mandato de dar es para usted. Y yo le digo, no estoy hablando de dinero. Naturalmente, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Son paréntesis aparte. Pero la pregunta que usted y yo tenemos que hacer en esta mañana: ¿qué yo le estoy dando al Señor? ¿Qué le estoy dando al Señor? Hay un himno que a mí me gusta mucho que cantamos allá: ¿qué te daré, maestro? ¿Ya? Lo diste todo por mí, no la mitad, mas todo mi ser, todo daré a ti. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Ya? Que invita allí a hacer una invitación: que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es culto racional. O sea, que es algo que tenemos que hacerlo cuando, todos los días. Y todos los días llenarnos del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos enseña toda la verdad y nos utilice como instrumentos de Dios. Aleluya. Mi hermano, mira, piensa en tu corazón. ¿Soy yo quien debe dar? Contéstate tú esa pregunta. ¿Eres tú quien debe dar? ¿Debes dar para la obra del Señor? Contéstate tú esa pregunta. Porque a veces, mira, yo te digo una cosa: a veces nosotros estamos
damos más tiempo. Estamos hablando de dar tiempo, dar nuestros talentos, dar nuestras habilidades, dar nuestro conocimiento. A veces damos más de esas cosas a los políticos, a los partidos políticos, que al Señor. A veces le damos más de esas cosas a nuestra familia. Y no es malo hacerlo, no estoy diciendo, pero a veces como que le damos más prioridad a esas cosas que al Señor. Y para el Señor como que somos medio mezquinos, medio tacaños, medio avaros. Como decimos los boricuas, medio maceta. ¿Amén? Nadie dice. El Señor me manda a decir, aquí le cuento usted con el Señor. Amén. Pero mire, hermano, mire, la prosperidad no solo se mide en cuanto a cuántos chavos usted tiene en la cuenta del banco, cuántas propiedades usted tiene en el campo. La mejor prosperidad que usted puede recibir es esa paz en el alma, esa paz en el corazón de saber que lo que usted está haciendo, lo está haciendo de corazón porque lo hace para el Señor. Sea poco, sea mucho, es que yo no sé hacer nada. Mire, lo poquito, la Biblia dice que por lo menos Dios te dio a ti un talento. ¿Qué vas a hacer con ese talento? ¿Lo vas a enterrar? ¿Lo vas a sepultar a ver si crece? No. La Biblia nos manda ¿qué? A multiplicarlo. Lo poco que sé, ay, que yo no sé mucho. Mire, lo poco que sabe. El Señor, la Biblia dice que sanó a un endemoniado allí que era de Gadara. El endemoniado gadareno. Y que ese hombre, después que Dios lo sanó y lo libró de los demonios, él quiso irse con el Señor para seguir su camino. ¿Qué le dijo el Señor? Aquí tú no te trepas, ¿no? En este barco tú no te subes. ¿Qué le dijo? Vente a los tuyos y dales a ellos de lo que yo te di. O sea, cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. ¿Usted ha ido a su familia a decirle lo que el Señor ha hecho por usted? Dele esa bendición, dele ese privilegio, dele la oportunidad de hacer una decisión por el Señor, no la haga usted. Muchos cristianos dicen, que yo no me atrevo a ir, que ellos tienen su religión, y ellos tienen su forma de pensar. No tomes la decisión por ellos. Llévale el mensaje, que sean ellos los que tomen la decisión solitos. Pero miren, mi hermano, aprendamos que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Vamos a orar. Glorioso eterno Padre, te alabamos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre amado, por esta bendición, Señor, de traer tu palabra. Por esta oportunidad de estar congregados en tu casa. Por esta oportunidad de cantar cánticos, alabanza a ti que eres digno de toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido hacer. Pero, Padre amado, sabemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, guiándonos a toda la verdad. Te oro, mi Dios, que tu Espíritu Santo convenza corazones en esta mañana. Porque tal vez habrá alguien aquí que todavía está cuestionando y preguntando, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Toca esos corazones, Señor, y que aprendamos a poner nuestros corazones voluntarios delante de ti. Que lo poco o lo mucho que sepamos, sea hacer, sea cantar, sea enseñar, sea dirigir, sea predicar, sea ganar almas, hacer cosas en tu obra, Padre amado, que la hagamos con un corazón voluntario. Que no lo hagamos por necesidad, que no lo hagamos por obligación, mi Padre amado. Que haya siempre en nuestro corazón ese deseo de honrarte y glorificarte con lo que hagamos. Que lo que sea hecho sea para ti, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea predicada siempre. Tal vez habrá alguien aquí esta mañana que diga, yo quiero orar al Señor para que el Señor me ayude. Para que el Señor me ayude a ser de corazón voluntario para Él. No sé lo que el Señor, tal vez usted no sabe lo que el Señor tiene para usted, pero usted dice, yo quiero que el Señor me indique, me diga, que ponga claro en mi mente, en mi corazón,
Mira, tal vez tú estás aquí, a lo mejor el Señor te está llamando para predicar el Evangelio. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son poquitos. Necesitamos más evangelistas, más predicadores, más mensajeros, más pastores. Necesitamos que la palabra del Señor se siga esparciendo por todo nuestro país y alrededor del mundo. Como dice en Hechos 1:8, ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Tenemos que esparcir el Evangelio, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez el Señor ha tocado tu corazón en eso. Tal vez el Señor te ha tocado tu corazón y dice, a mí me gustaría ser maestra de escuela dominical. Yo tengo el deseo en mi corazón de servir al Señor en esa área. Pues mira, levanta tu mano, vamos a orar por ti, hablar con el pastor, hablar con el hermano encargado, no sé cómo trabaja eso aquí, pero habla con la persona encargada y dile, mira, a mí me gustaría que el Señor me utilizara como maestro, tal vez de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, de ancianos. El Señor sabe. Pero el Señor lo que quiere ver es un corazón dispuesto, corazones voluntarios. Yo quiero orar por usted. Si usted se encuentra aquí esta mañana y dice, Señor, yo quiero que mi corazón sea un corazón voluntario para ti. Yo voy a hacer una invitación que tú me acompañes aquí al frente y vamos a orar. Aquellos hijos de Dios, de corazón voluntario, que quieren servir y honrar al Señor. Señor, tú sabes en qué, tú sabes cómo, tú sabes cuándo. Pero aquí estoy, yo me presento voluntario.